para las personas que faltaron. Muy bien, para empezar esta clase, como les decía, vamos a hacer la lección 4 de la fe de Jesús, lo que enseña la Biblia acerca del origen del pecado. Pregunta número 1. ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? En Apocalipsis 12, del 7 al 10, vamos a ver una historia de cómo empezó el pecado. Después nos va a contar la historia, que se las voy a resumir antes de leerla. Estaba en el cielo Jesús, Dios mismo, ¿sí? Y también estaba Dios en su momento, creó muchos ángeles. Entre ellos estaba el ángel preferido, el más lindo, el más inteligente, que su nombre era Lucifer. Su nombre, Lucifer, significa lucero, como luz. Y Dios lo creó perfecto. Dice que era el director del coro de los ángeles, era muy inteligente. Pero hubo un problema. Él era perfecto, Dios lo creó perfecto. Y cuando hay perfección, también hay libertad. Entonces, Dios lo creó a Lucifer libre para elegir. Y estaba Lucifer, pero un día Lucifer dijo, yo quiero ser como Dios. Lucifer era un ángel hermoso, pero él quiso ser como Dios y quiso tomar el trono. Imagínense una guerra, cuando dos personas pelean por un trono, por tener un lugar, por tener una posición, ¿sí? Bueno, acá este ángel, Lucifer, quería tener el trono de Dios. Entonces empezó, porque él solo no podía pelear, entonces empezó a hablar con los otros ángeles, ¿sí? Y les dijo, vamos a hacer guerra contra Dios. Dios es malo, Dios no nos quiere. Y entonces este ángel, que se convirtió en ángel malvado, trató de hacer guerra en contra de Dios. Y vamos a ver que cuando en la Biblia habla de Miguel, hace unas clases atrás me preguntaron por qué la Biblia le pone el nombre de Miguel. Y resulta que Miguel, siempre la Biblia lo muestra a Dios con el nombre de Miguel cuando cumple el rol de Salvador. Cuando Dios es Salvador, y siempre se lo menciona como que nos salva, como que lucha, su nombre va a ser Miguel, porque tiene un origen hebreo que es Micael, que es como algo así como Salvador. Les tengo que decir bien el significado, pero es como ese nombre es siempre cuando él lucha y nos salva. Entonces entonces, ¿qué pasa? Después de esta guerra que hubo en el cielo, el diablo, sí, Dios en realidad, este ángel empezó a convencer a los otros ángeles diciéndoles, vamos a hacer guerra en contra de Dios. Y fue así que Dios les dijo, no, ustedes se van de acá y los echó del cielo. Y entonces acá la pregunta es, ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Miguel es Dios y sus ángeles luchaban contra el dragón y el dragón es el diablo, ¿sí? Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, no ganaron, ni se halló su lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Acá es algo muy importante, el diablo engaña al mundo entero y Dios lo arrojó del cielo, ¿a dónde? Acá dice, fue arrojado a la tierra, ¿sí? Antes, la tierra era hermosa, era todo verde, precioso, no había pecado, no había dolor, no había tristezas, la gente no moría, no se mataban animales. Hoy José me preguntaba, no, Adán y Eva no comían carne, no, ellos comían verduras, comían frutos, comían todas las cosas naturales que Dios había creído, pero no existía la muerte. Adán y Eva nunca habían visto matar un animal o nunca habían visto a alguien que haya muerto, ¿sí? Pero en ese momento el diablo fue arrojado a la tierra. Y acá dice,
y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Entonces, ¿dónde comenzó el pecado? En el cielo. ¿Sí? Siguiente pregunta, ¿en quién se originó el pecado? Ya más o menos lo vimos, ¿sí? En el dragón. Vamos a ver qué es lo que dice Ezequiel. Vamos a ver qué dice Ezequiel 28 del 14 al 17. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el monte, en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que en ti se halló maldad. Acá nos está hablando de Lucifer, de este ángel que era precioso, pero un día se halló maldad en su corazón y fue por eso que fue echado. Todo esto ocurrió en el cielo antes de la creación, antes de que existiera Adán y Eva. ¿Sí? Fue echado, pero luego Dios creó a Adán y Eva en el jardín del Edén, todo hermoso. Pero el jardín del Edén fue en un área del mundo, no fue en todo el mundo, fue en una parte del mundo que estaba este jardín del Edén. Y el diablo vino acá a la tierra, ¿sí? Dios lo echó y vino acá a la tierra a hacerles guerra a Adán y Eva. En su momento hay que entender a este Lucifer, cómo convenció a los otros ángeles de ir a hacer guerra en contra de Dios, de pelear y rebelarse, porque él les dijo, Dios quiere que seamos obedientes, pero es imposible ser obedientes. Dios es muy legalista, nos pone muchas leyes, es imposible. Y entonces, ¿sí? Él convenció a un tercio de los ángeles, o sea, un tercio de todos los ángeles fueron echados. Y antes eran ángeles de luz, pero ahora son los ángeles malignos que hacen daño y destruyen el mundo entero. ¿Quién mata a un niño que nace enfermo? ¿Quién le trae la enfermedad? Tantas peleas, tantas guerras. ¿De dónde viene eso? Esos ángeles malvados que están tratando de destruir a la humanidad, ¿sí? Y esta guerra que empezó en el cielo sigue acá, hoy en día, porque el diablo no, trata de hacer guerra por nuestra voluntad, pelea por nosotros. Dios pelea para que nosotros le demos nuestra decisión y para que Él nos pueda ayudar. Pero el diablo, por el otro lado, también está haciendo guerra para hacernos pecar. ¿En quién se originó entonces el pecado? En un ángel, Lucifer. Tercer pregunta, el pecado en la tierra. ¿Qué señal de obediencia? Después, como decíamos, Dios creó el mundo, ¿sí? Adán y Eva. Ellos eran perfectos y miren, estaban desnudos, pero ellos no se reconocían como que estaban desnudos. Era como que había una luz que cubría sus cuerpos y se veían todo pura luz y eran inocentes. Y acá tenemos que entender, Dios les dijo, ¿qué señal de obediencia Dios le dio a Adán y Eva? En Génesis 2, del 15 al 17, dice así. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que comieres ciertamente morirás. Adán y Eva, acá dice, si comes de ese fruto, vas a morir. ¿Pero ellos sabían lo que era morir? No, no sabían lo que significaba morir en ese momento. Entonces, no midieron las consecuencias. Dijeron, ¿qué será? Bueno, desobedecemos, no entendían. Actualmente nosotros, Dios nos da leyes y a veces no las entendemos y hacemos lo que queremos porque no entendemos. Pero Dios nos pone esas leyes por el bien de nosotros. Acá vamos a seguir leyendo y dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Acá dice un árbol
que te daba, que te mostraba el bien y el mal. Era un árbol del conocimiento. En ese momento, Adán y Eva estaban desnudos y solamente conocían lo que era bueno, conocían el bien. Pero desde que comieron ese árbol, empezaron a conocer el bien y también el mal. Desde ese momento descubrieron, oh, estamos desnudos, tengo vergüenza, ¿cómo me cubro? Y dice que hicieron hojas de higuera y del higo vieron las hojas del árbol, se cubrieron. Porque tuvieron miedo, dijeron, ah, ahora me reconozco, es pecado, está mal. Ahí recién se dieron cuenta, pero ya eran tarde porque desobedecieron. ¿Qué señal de obediencia dio Adán y Eva? Dios dio a Adán y Eva el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ahora vamos a ver en qué consistió este primer pecado. En Génesis 3, del 1 al 6 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, miren lo que les dijo, la serpiente va y se encuentra con la mujer, ¿sí? Y le muestra este fruto precioso. O sea, el diablo usa la misma estrategia hoy en día. Te muestra algo que te gusta, algo que te parece divertido, algo que te parece que vale la pena, pero en realidad no vale la pena. ¿Por qué? Porque si te tienta con algo feo que no te gusta, no pecas, no me importa. Pero si te tienta con algo que te gusta, ¿qué te gusta? ¿Cuál es tu debilidad? Cada uno conoce cuál es nuestra debilidad, ¿sí? Para irnos al extremo, hay gente que le gusta tomar y toma muchísimo. Hay hombres o mujeres, ¿no? Que les gusta la droga, se drogan. Hay algunos que hacen descontrol, fiestas de descontrol. Eso que a vos te gusta, con eso te va a tentar el diablo. Y no te va a decir esto, no te va a mostrar eso como algo malo, te lo va a mostrar como algo bueno. Y mira lo que dice acá. Dice, la serpiente le dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto, de cualquier fruto podemos comer, le dijo Eva, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Sí? Le dijo, no lo toques, ¿sí? Porque si no, vas a morir. Y vamos a ver qué le dice la serpiente. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hay que entender esto, miren esta parte. Acá dice, la serpiente le dijo mitad mentira y mitad verdad. Le dijo, no moriréis, eso es mentira, porque al final todo el mundo, desde ese momento todo el mundo, el destino de alguna manera es morir, todos morimos, ¿sí? Porque somos carnales. Entonces esto le dijo verdad, pero le dijo, sino que sabe, entonces, no, digo, esto le mintió, ¿sí? Le dijo, no van a morir, pero en realidad todos morimos. Pero le dijo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. ¿Esto fue cierto o fue mentira? Fue cierto, porque desde ese momento sus ojos de Adán y Eva se abrieron y conocieron lo que era el bien y lo que era el mal. Pero no era algo bueno. Dios no quería que ellos conocieran el mal. Dios quería que conocieran solamente el bien. Pero la serpiente astuta le engañó. Le dijo, no moriréis y el día que comáis, tus ojos serán abiertos. Le dijo que no van a morir, pero en realidad era mentira, porque sí murieron. Y les dijo, sus ojos serán abiertos, y eso era de verdad, porque sus ojos fueron abiertos, pero para mal. Y vio la mujer que el árbol que era bueno para comer, que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ¿cuál fue el pecado? Antes, ¿en qué consistió el primer pecado? La desobediencia. Dios les dijo, el problema no era solamente comer el fruto. Acá dice en la pregunta anterior, miren,
Dios le dijo, no comeréis de él ni le tocaréis. A veces nosotros nos gusta jugar con el pecado. Total, voy a ese lugar que sé que capaz es malo o me junto con esa persona. No, igual yo sé, voy a ese lugar y no hago nada malo. Sí, pero estás yendo al lugar prohibido. Sí, entonces a veces nosotros, nuestra conciencia te dice, no hagas eso o hace eso o eso está mal y a veces no nos decimos, no importa. Entonces tenemos que ser conscientes porque en nuestra vida, esta guerra que empezó en el cielo, ¿sí? Continúa acá en la tierra, continúa en tu vida. Y vos decís, ¿por qué tengo problemas? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo problemas en el trabajo? ¿Por qué esta persona me habló mal? Y todo es porque hay una guerra entre el bien y el mal, que está luchando para hacerte daño a vos. Entonces, la única manera de vencer es aferrándote de Jesús, porque Jesús es Miguel, Dios es Miguel y es ese luchador que vence y gana por vos, ¿sí? ¿En qué consistió el primer pecado? En la desobediencia a Dios. Entonces, en la segunda parte de esta lección dice, ¿qué es el pecado? Y esa pregunta es muy importante que le entendemos. ¿Qué es el pecado? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Nosotros, por ejemplo, tenemos reglas de tránsito. ¿Y cuándo quebras la ley de tránsito? Cuando, por ejemplo, te dicen no vayas a alta velocidad y vos decís, no importa, nadie me ve, lo hago, ¿sí? Y pasa, ¿sí? O no cruzas el semáforo en rojo, no, porque estoy apurado, entonces cruzo. Entonces, ¿qué es el pecado? ¿Qué es? Es romper la ley, no cumplir con la ley. Infringir, dice, infringir la ley. Dios nos da 10 mandamientos, nos da la Biblia, ¿sí? Y nosotros decimos, no importa, o eso ya pasó. Entonces, ¿qué significa el pecado? Infracción de la ley. ¿Qué consecuencias terribles del pecado? Las consecuencias terribles del pecado. ¿A quién se somete el pecador? A ver, vos pecás, pero cuando vos pecás, te estás poniendo del lado de Satanás. Hay dos bandos, ¿sí? El bando bueno de Dios y el bando malo del diablo, que el diablo quiere que estés en su bando, pero para usarte y después destruirte. Y acá dice en 1 de Juan 3:8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. ¿Qué dice acá? El diablo peca desde el principio, peca desde el cielo, desde que hubo orgullo en su corazón y dijo, ¡ay, qué lindo que soy! Quiero ser como Dios, soy inteligente, voy a tomar el lugar de Dios. ¿Sí? Desde el principio peca, pero para eso Dios mandó a su Hijo para deshacer toda esta maldad, este daño que el diablo nos quiere hacer. ¿Sí? La única manera es que Jesús venga acá y nos libere. Y lo hizo, ¿sí? Porque Jesús vino a morir en la cruz. Entonces, ¿a quién se somete el pecador? Cuando vos pecás, cuando haces las cosas mal, cuando decís esa mentirita piadosa que parece que no está mal. Cuando pecás, te pones del lado del diablo, te sometes al diablo y de alguna manera le decís, sí, estoy de tu lado, ¿sí? Por ejemplo, hay lugares prohibidos que no tenemos que ir. El sábado pasado hablamos que no hay que ir a hechiceros, no hay que ir a brujos, a divinos, no hay que ir a ver que me lea las cartas, no hay que ir a ver que me diga qué va a pasar una vidente o el horóscopo. Esas cosas son prohibidas, que Dios las prohíbe porque son herramientas del diablo. Entonces, cuando vos haces algo que es pecado y está mal, te pones del lado del diablo. ¿Por qué? Porque nunca te va a decir algo bueno, te van a decir siempre algo malo. ¿Por qué? Porque el diablo que es malo te va a hacer algo malo. Perdón. ¿Qué produce el pecado entre el hombre y Dios? Uno peca. ¿Y qué pasa? Nos alejamos de Dios. Vimos que te sometes al diablo, te pones del lado del diablo. Pero ¿qué dice acá la Biblia? Dice, ¿qué produce el pecado entre el hombre y Dios? Pero vuestras iniquidades han hecho división
entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando vos pecás, o yo, claro, ¿no es cierto? O yo obviamente incluida, cuando pecamos y nos ponemos del lado del diablo, acá dice que hay una división entre vosotros y vuestro Dios. Y acá vemos, nosotros estamos acá, pecamos. ¿Y qué merecemos? La muerte, porque ahora vamos a ver, la paga del pecado es muerte, el castigo por el pecado es la muerte. Y acá está Dios, entonces hay una división, ¿sí? Una separación. Pero Dios, en el principio, en el cielo, Dios sabía que el hombre iba a pecar. Pero Dios amaba tanto al hombre que dijo, voy a idear un plan, y en ese plan, no sé si, y en ese plan, dijo Dios, voy a idear un plan donde yo les pueda dar salvación y a, pueda acercar a, al ser humano a mí. ¿Y cuál fue ese plan que ideó? Fue Cristo. Mandó a Jesús que sea como puente que nos acerca a Dios. Entonces, aunque haya pecado, aunque haya diablo, Cristo siempre vence. Dios es ese Miguel que siempre gana. Y es el único Cristo que nos acerca a Dios, ¿sí? Y vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? Eso es lo que justo les decía. ¿Qué pasa cuando uno peca? La paga del pecado es muerte. El castigo por pecar es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros pecamos, merecemos la muerte. Pero si tratamos de hacer la voluntad de Dios, Dios nos da la vida, ¿sí? La única manera de tener la vida y ser felices es acercándonos a Dios. Entonces, ¿cuál es la terrible consecuencia del pecado? La muerte. Vamos a ver algunas sugerencias que nos da la Biblia, ¿sí? Cómo evitar este sufrimiento, cómo evitar huir de esto, ¿sí? Acá nos da 4 sugerencias. Resistir a Satanás en el nombre de Dios. Cuando, por ejemplo, pasa algo, tenés miedo, tenés angustia, no sabes qué hacer, estás ansiosa, desesperado, no sabes qué hacer. Es el diablo que te está poniendo ideas en tu cabeza para hacerte daño. La única manera que resistas es arrodillarte y pedirle a Dios que Dios te ayude. Resistir a Satanás en el nombre de Dios. ¿Sí? Y acá dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando vos te arrodillás ahí en tu habitación y orás, te pones de rodillas y le pedís a Dios ayuda, dice que el diablo huye. Cuando tengas miedo, siempre Dios te libera, ¿sí? No hay que consentir al pecado. ¿Qué significa consentir al pecado? No digas, eso no es tan malo, es una mentirita piadosa. No, si es pecado, es pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No le des lo que quiere a tu cuerpo, decir, no me importa si peco o no. No. Hay que adorar a Dios con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con todo. Y no hay que decir, eso no es tan malo. No hay que transigir con el pecado. No hay que subestimar al pecado, ¿sí? No hay que ponernos en territorio prohibido. Y otra sugerencia es permanecer en Dios con la ayuda de Jesús. Antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Muy bien, ganaste la victoria. ¿Y cómo es que ganaste la victoria? Por Jesús. Jesús murió por vos y Él te da la victoria no en una cosa, te da la victoria en absolutamente todo. Busca a Dios y Él te va a dar la victoria en tu trabajo, te va a dar la victoria en tus estudios, te va a dar la victoria en tu familia, con tus hijos, con tus cuñada, no sé, con tu suegra, con tus amistades. La victoria en cualquier situación que tengas. Tenés un problema con tu vecina, Dios te va a ayudar. ¿Sí? Confía en la ayuda de Jesús. Tenemos que confiar. Bueno, ya lo leímos, que somos más que vencedores. Y
Cuando se menciona el pecado, generalmente se asocia a normas religiosas y antiguas. Dicen, eso es de la Biblia, no importa. No se considera lo que la Biblia menciona sobre el autor del pecado, el conflicto en el cielo y el sufrimiento que produce a la humanidad al separarla de Dios y sus principios. Se sufre por pecados propios y otras veces se es víctima de pecados ajenos. Pero en toda ocasión el enemigo procura que las personas se alejen de Dios para que su vida quede vacía, llena de dolor, angustia y sin esperanza. Entonces, a veces la gente dice, no importa, eso dice la Biblia, bueno, que es pecado, pero no importa, ya estamos actualmente en otra cosa, en otra actualidad. No, nadie te dice, no, ¿sabes qué? Este sufrimiento que ocurre acá empezó en el pecado, en el cielo. Y es así, empezó el sufrimiento en el cielo y empezó una guerra también, una guerra entre Dios y el diablo. Y esa guerra continúa hoy, en tu vida, porque vos tenés luchas. Pero en esas luchas no estás sola, no estás solo, está Jesús con vos. Y Jesús va a luchar para vencer al enemigo. Y acá la pregunta es, después de haber leído y entendido, mi decisión personal es, ¿procuraré con la ayuda de Dios limpiar mi vida y alejarme de todo pecado? La pregunta es para vos, la pregunta es para mí. ¿Elijo acercarme a Dios, limpiar mi vida de cualquier cosa fea y alejarme del pecado? Y si, bueno, es una decisión personal, lo escriben en el chat si tienen ganas. Y hay una ilustración. Un día iba un caminante por el camino, ¿sí? Y vio que había una serpiente que estaba ahí y hacía mucho frío y la serpiente, vieron, se arrastran en el piso y entonces el caminante dijo, este hombre dijo, pobrecita la serpiente, se va a morir de frío. Entonces fue, la agarró la serpiente y la puso a abrigarla en su pecho. Y dijo, a ver, te voy a abrigar a que te salves. ¿Y qué pasó? La serpiente empezó a tomar calor y ¡pum! Le mordió al que lo ayudó. Y es así. ¿Y qué pasa? Lo mordió y lo mató al hombre que lo salvó. Entonces, esto es lo mismo con nosotros. No hay que jugar con el pecado. Si uno juega con el pecado, te puede destruir. Parece que no es algo, no es tan malo, pero te destruye el pecado. ¿Sí? Y te aleja de Dios. Entonces no hay que alejarnos de Dios. Es nuestra única arma para vencer. Entonces, bueno, simplemente para resumir un poquito, ¿cuál es el autor del pecado? Satanás. ¿Qué es el pecado? Es cuando uno no cumple con la ley de Dios, ¿sí? Y las consecuencias, ¿cuáles son las consecuencias de este sufrimiento? ¿Qué? Te deja sin paz, te separa de Dios, te hace siervo del mal, te hace que seas esclavo del mal y te da muerte. Entonces, la única manera, el único auxilio que tenemos es la armadura de Dios. Tenemos que someternos a Dios, resistir al diablo y el diablo huye de nosotros. ¿Cómo vas a hacer que el diablo huya de vos? Oración, arrodillarte y suplicarle a Dios que te ayude. Y ya para terminar un poquitito, les quiero contar una historia. Había en un campamento unos niños, una escuela, que fueron a un campamento. A los chicos les gustan los campamentos, dicen sí, vamos. Pero como en todas las escuelas, en todos los cursos, los grados, hay un grupito de obedientes que estudian, que son obedientes, y otro grupito de terribles chicos que se portan mal. Bueno, en este grado también había un grupito de obedientes y otro grupito de los que se portaban mal, y otros grupos que eran más o menos. Resulta que los chicos malos, dijeron, los terribles, dijeron, vamos a hacer una broma a todos los demás. Entonces la broma fue, en la noche van al campamento y ¿dónde duermen? En carpas, ¿sí? Entonces todos tenían su carpita y estos chicos malos, los desobedientes, dijeron, vamos a tirar todas las carpas, vamos a destruir todas las carpas de todos los chicos, incluso las nuestras, y va a ser una broma, mañana que se despierten y están todas las carpas tiradas. Pero tuvieron una idea, dijeron,
vamos a tirar todas las carpas, menos las carpas de los niños santitos, de los obedientes, no las tiramos. Entonces, miren qué pasó. Al día siguiente, todos los chicos se despertaron y toda la carpa estaba destruida encima de ellos, durmiendo. ¿Y qué pasó? La carpa está destruida. Y dijeron, ¿quién tiró las carpas? Ah, ya sé. Tiró la carpa ese grupito por los buenos, porque esa carpa está intacta. Claro, ellos no tiraron la carpa de ellos mismos. Y le echaron la culpa a los buenos que no tenían nada que ver. ¿Sí? Y eso es lo que pasa actualmente con el diablo. El diablo causa el problema, ¿sí? A los seres humanos en este mundo, pero la gente no dice, ah, es el diablo el que me trajo el problema. No, la gente dice, ay, Dios, ¿por qué lo deja? Si Dios fuera bueno, ¿por qué pasa eso? ¿Sí? Entonces uno tiene que entender algo. Dios es bueno, es como esos niños los santitos, pero hay alguien que destruye, que quiere destruir tu vida, que quiere destruir tu hogar, que quiere destruir tus amistades. Ese malo, esos chicos malos, que son como estos chicos terribles que fueron al campamento, destruyen todo y quieren hacerlo quedar como culpable a Dios. Entonces, cuando pase algo, en algún momento tenés que tener la seguridad que si es algo malo, no viene de Dios, viene del diablo. Dios te ama y está haciendo una lucha constante por tu decisión, por tu vida. Y ¿sabes lo más importante? Que muy pronto Jesús, nosotros creemos como cristianos de que Jesús un día vino a morir por nosotros, ¿sí? Y también tenemos que creer que muy prontito Jesús va a venir otra vez, por segunda vez a la tierra, a, a buscarte y a llevarte a un lugar precioso, como ni nos imaginamos, más lindo que el Edén, ¿sí? Pero después vamos a volver a vivir en la tierra, pero va a haber una tierra transformada, sin pecado, ¿sí? Al saber qué es el pecado, seguramente entre las personas que están orando o hay quienes necesiten conocer más sobre el tema. Hay mucha gente que actualmente está sufriendo y no tiene la oportunidad de estudiar la Biblia o no conocen. Es tu oportunidad para que le enseñes todo lo que vos aprendés, todo el amor que recibís de Dios para que lo compartas. Porque cuando uno comparte lo que sabe, aprende más. Muy bien, así vamos a terminar la clase de hoy. A ver cómo hago. No sé, un momentito. Y esta fue la clase de hoy y tenemos que tener en mente una cosa. Hay una guerra entre el bien y el mal. Hay una lucha constante por tu decisión. Dios te ama, Dios te eligió, Dios tiene un plan para vos. ¿Sí? Dios te hizo preciosa, ¿sí? O precioso, no sé si era un chico, un nene. Dios te hizo precioso. Lo mejor que Dios creó, te creó a vos. Y Dios tiene un plan exclusivo para vos. Antes que vos nacieras, Jesús ya tenía un plan para vos. Sabía qué iba a pasar en toda tu vida, sabía cuáles iban a ser tus gustos. Jesús sabe cuántos pelos tenés. ¿Sabés vos cuántos pelos tenés? Yo no sé cuántos pelos tengo, pero Jesús sabe absolutamente todo de vos. Sabe cuántas células tenés. Juancito, ¿cuántos pelos tenés? No sabemos. Jesús sabe cuántos pelos tenés, cuántos dientes tenés. Creo que, no sé, no quiero decir cualquier cosa, no sabemos, hay que contarlo. Pero Jesús sabe absolutamente todo, ¿sí? Entonces, Jesús te creó tan exclusivamente, tan única, tan único, que Dios te ama y quiere tu corazón. Dice, hijo, yo siempre te voy a amar. Quiero que elijas por mí, elegí hacer lo bueno. Y si tenés alguna duda, si tenés algo que pedirme, no vayas a otra persona a pedir ayuda. Pedime directamente a mí. ¿Por qué? Porque Dios es tu Padre. Y encima Dios, Jesús mismo, vino a la tierra y Él te entiende por el dolor que estás sufriendo, por esa angustia, por esa ansiedad que tenés, por ese asunto que no sabes cómo resolverlo. Jesús te entiende mejor que nadie
Y lo único que está esperando es que te pongas de rodillas, le pidas por eso. Y Él va a luchar por vos. No estás sola, no estás solo, Juancito, Josecito. Te da Jesús una armadura, como un escudo de protección para luchar contra cualquier cosa mala. ¿Sí? Bueno, vamos a tener nuestra siguiente lección el viernes que viene, un ratito antes que hoy, les voy a mandar por el WhatsApp y vamos a tener la siguiente clase que me parece que es sobre, me parece que es, no sé, no me acuerdo. Creo que es sobre el perdón la siguiente clase. A ver, y les voy a mandar por YouTube, por WhatsApp, un link de YouTube que les voy a poner un poquitito de un video que es un documental que es muy lindo para que vean y que esto, lo que yo les mostré, lo puedan incorporar, porque a veces uno lo escucha y si lo ves en una película, les va a gustar. Voy a poner un poquitito de la película, no sé si están viendo mi pantalla, voy a poner un poquitito de la película para ver, para que vean que les va a gustar. Es una película de cómo comenzó esta guerra en el cielo. La caída de Lucifer, la caída de este ángel. En el cielo. Una guerra en el cielo. ¿Vieron? Ese es Lucifer, un malvado que quiere hacer la guerra en el cielo en contra de Dios. Y a ver si lo avanzo un poquitito. A ver, esto les voy a mandar el link para que ustedes lo puedan disfrutar en casa. Vamos a ver. El universo, en un lugar llamado cielo, que estaba lleno de seres angelicales que amaban hacer la voluntad de Dios. Y miren, acá es como una tele, desde el cielo ellos nos pueden ver a nosotros acá en la tierra. Ellos nos están mirando, ¿qué hacemos? También le pedís ayuda, a ver, Dios, mándame tu ángel que me ayude, que me auxilie, que me socorra. Ahí manda Jesús sus ángeles y dice, hola, angelito de Matilde, anda a abrazarle, dale un abrazo a Matilde, que Matilde quiere un abrazo. Otro angelito, rápido, que vaya a ayudarlo a José a hacer los deberes. A Josecito, anda a dormir al lado de Josecito. Y cada uno tenemos nuestro ángel de la guarda que nos acompaña. ¿Sí? Un ángel de Silvia, de Maideli. Cada uno tenemos nuestros ángeles. Y sigamos viendo un poquitito más. Bajo el justo y amoroso gobierno del Creador, todo el cielo disfrutaba de una existencia de felicidad y dicha perfecta. El príncipe supremo del cielo y comandante de los ángeles era el todopoderoso y amoroso Hijo de Dios. Mejor... Muy bien, y así les voy a mandar el link para que más o menos les guste. Les puse así, se animan y miran la película porque es un documental súper importante, ¿sí? Y van a ver cómo hubo una guerra y cómo esa guerra pasó acá también a la tierra para hacernos daño. Pero podemos vencer, somos vencedores con Jesús. Muy bien, la siguiente clase la vamos a tener el viernes a la noche y les voy a mandar la siguiente lección de la fe de Jesús, que es la lección número 5. ¿Sí? Y para finalizar, quisiera preguntarles si tienen algún pedido de oración, algún agradecimiento, algo que quieran compartir. Les doy un anuncio.
hasta que a ver si anima alguno a contar algún pedido, algún agradecimiento, un anuncio. ¿Tienen algún familiar, algún niño en la casa? ¿O algún niño de algún familiar que quieran recomendar? Voy a dar desde este sábado, porque me enteré que a Josecito le gusta estudiar la Biblia. Entonces dije, voy a hacer las clases para niños. Así que desde este sábado les voy a confirmar el horario, pero va a ser a la tarde. Voy a dar clases para niños, ¿sí? Así que yo sé que ahí Silvia tiene nenes también, no sé si Silvia Ochoa es la que está conectada, pero hay una Silvia que tiene dos nenes, Federico y Onur. Y también Josecito y todos los que tienen niños son bienvenidos porque les voy a contar historias, ¿sí? Y les voy a mostrar videos, así ellos también pueden aprender. Los sábados un ratito, así que si tienen a alguien o quieren invitarlo, me dicen, lo contactamos y le mandamos el link, el Zoom, capaz tenés un sobrinito por ahí, yo voy a invitar a todos mis sobrinitos para estudiar la Biblia, ¿sí? Y muy bien, para terminar, voy a orar y voy a pedir por cada uno de ustedes. Cerremos nuestros ojos para poder orar. Cariñoso Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de poder estudiar tu palabra, de conocer un poco más de este conflicto y saber que somos vencedores por ti. Padre, gracias por todo y te quiero pedir que nos ayudes a terminar bien esta semana con tu ayuda, con tu bendición. Y Padre, te quiero pedir una bendición especial sobre cada uno de los presentes. Padre, te quiero pedir por Matilde, por su familia, por su esposo, por toda necesidad que ella pueda tener. También, Padre, te quiero pedir por María, por su familia, por su trabajo, Padre. Tú la conoces mejor que nadie. También te quiero pedir por Vanessa, por José, por Juan, Padre, por sus padres. Señor, tú los conoces toda esa familia más que nadie. Te quiero suplicar que tus santos ángeles estén con ellos y que los ayudes a vencer cualquier batalla, cualquier dificultad que tengan. Padre, estate en esa familia. Señor, que tus santos ángeles estén ayudándolos en absolutamente todo y peleando en esa casa para que todos puedan ser felices. Padre, también te quiero pedir por Silvia, por su decisión, Padre, por sus hijos, Señor, por esa familia también. También te quiero pedir, no me quiero de Maideli, porque ella ahora se está recuperando de ese accidente, de sus dos accidentes que tuvo. Padre, síguela reconfortándola y sigue siendo su médica, su médico, Señor, que le des atención personalizada. También te quiero pedir por la gente que no pudo venir, por Luis, por Juanita, Señor, y por todas las personas que están uniéndose a estudiar la palabra. Te quiero suplicar que tú les des motivación y los ayudes, Padre, para que ellos sigan motivados a buscarte y amarte. Padre, quédate con nosotros. En el nombre de Jesús te pido todo. Amén. Amén. Muy bien. Nos vemos, se pueden sacar el mudo si quieren y me pueden hablar, pero si no, nos encontramos el viernes que viene. Vamos a tener viernes a la noche clase y sábado a la tarde también vamos a tener clase. El sábado es una clase muy especial porque vamos a estudiar los 10 mandamientos y hay un día perdido, que todo el mundo se ha olvidado. Y vamos a hablar cuál es ese día, el día perdido de la semana. ¿Sí? Y algo más. Y vamos a tener la lección para los niños. ¿Sí? Muy bien. Nos vemos. Muchas bendiciones. Espero que les haya gustado. ¿A qué hora va a Buena ser la lección. clase de los niños? ¿Cómo? La clase de los niños. Sí, va a ser el sábado a la tarde. Gracias. Muy bien. Y vamos a hablar de la historia de Daniel y qué comía Daniel. Porque vos estás interesado en qué es lo que hay que comer y lo que no hay que comer, ¿no? Muy bien. No, ahí hay otra nena que tiene Matilde, una nena. ¿Cómo se llama la nena? La nena está bienvenida también. No se escucha. Y ahí lo tenemos a otro nene, lo tenemos a Fede. ¿Cuántos nenes?
Hay más nenes conectados que adultos. Muy bien, muy bien. Nos vemos el sábado todos los nenes también. Y vamos a tener la clase con los nenes y con las nenas. Muy bien. Nos vemos en la siguiente clase. Bendiciones. Bendiciones. Gracias. Gracias. Chao María, chao Maideli, chao Matilde, Vane, Silvia, Félix.